el día lunes yo les estaba mandando estos mensajes. No sé, pueden ver aquí mi WhatsApp. Ya les había mandado estos mensajes, ¿no? Buenas tardes, señores. La práctica, la curso de aritmética, tema 1 de visibilidad. La asistencia. Cuando les he mandado la ficha de asistencia, a algunos les aparecía así. A todos les he mandado, a todos los grados les he mandado eso. Entonces, como pueden observar, por ejemplo, aquí hay un alumno, por ejemplo, que ha ingresado 9:58 y se ha retirado a las 9:58 con 45 y 9:58 con 48. Como si hubiera estado 3 segundos en clase nada más. Acá hay otro joven que ha entrado a las 9:10 con 13 y se ha retirado 9:10 con 19. Ha estado solamente 6 segundos en la clase. Entonces, aquí algunos, como pueden ver, como esta señorita que ha estado 9:04 con 31 y sido 9:05 con 14. A todos los correos de ustedes les había explicado el día lunes que les he colocado un parche. Un parche para registrar la asistencia, igualito, lo mismo en quinto de secundaria. Igualito, en quinto de secundaria también les he colocado el mismo parche a todos los grados, a todos los correos. Me he tomado el tiempo a hacer eso para verificar sus asistencias. Aquí, por ejemplo, fue del día lunes de quinto de secundaria. En su caso, de ustedes no les llegué a mandar esto. No les llegué a mandar esto porque justo en ese rato ya estaba ya haciendo otra cosa. Pero, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, el segundo alumno que ha ingresado a las 9:04 con 13 y se ha retirado 9:23 con 20, a pesar de que estuvo toda la clase. Lo que pasa es que este parche que les he colocado a sus correos, este parche que les he colocado a todos sus correos me registra la asistencia. Por eso es que ya no les coloco una asistencia en los correos electrónicos. Ya no hay una ficha de asistencia. Aquí en los correos automáticamente les aparece sin ficha de asistencia, ya no les aparece eso. Es porque se registra automáticamente. Entonces, como ya se registra automáticamente, los correos yo ya tengo sus asistencias. ¿Dónde está el detalle? El detalle está en que la ficha de asistencia se registra la primera vez que ustedes hablan. Cuando ustedes hablan, se registra la asistencia. Si ustedes no hablan, no se registra la asistencia. Entonces, por eso es que hubieron algunos jóvenes de cuarto de secundaria que me decían, profesor, ¿por qué no estoy yo ahí? ¿Por qué no estoy en esa lista? Si es que yo he ingresado. Claro, has ingresado, pero no has hablado. Entonces, como no has hablado, no se registra la asistencia. Ah, me dicen, no, pero esto que lo otro. Me dicen, pero es que si entras y no hablas nada, entonces lógicamente no se va a registrar tu asistencia. Ahí habían dos señoritas que estaban un poquito incómodas. Y lo mismo hubo el comentario también, profesor, ahí aparece que yo he entrado a las 9:04 y aparece que me he ido a las 9:05. ¿Por qué? Bueno, perdón, había una jovencita que me dijo, profesor, ahí me aparece que he entrado a las 9:24 y me he ido a las 9:25. ¿Por qué? Si yo he entrado a las 9. Claro, lo que pasa es que no registra, y el parche que les he puesto, no registra la hora que ustedes ingresan, registra la hora que ustedes por primera vez hablan. Entonces, si no hablas en toda la clase, no se registra tu asistencia. Se registra desde la primera vez que hablas. Entonces, puedes entrar muy temprano, pero si no hablas nada, hasta las 9:24, 9:25, ponle 9:30, no registras ninguna vez que hablas, entonces no se guarda tu asistencia, no se registra. Ahorita solamente tengo la asistencia registrada de uno nada más de ustedes, a pesar de que hay tres. Ahorita justamente aquí en mi teléfono puedo ver que solamente hay un jovencito que ha registrado su asistencia, el resto todavía no ha asistido. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes ingresen, tienen que decir algo. Lo normal es que saluden, lo normal es que hagan eso. Pero si no registran la única forma de registrar su asistencia es entrar y hablar. Si no entran y no hablan, entonces lógicamente no tienen asistencia hasta el momento en que digan la primera frase. Cuando termina la clase, ustedes hablan nuevamente y se vuelve a registrar su salida. Entonces ahí me da el tiempo de conexión. Entonces, por eso es que vieron que había un chico que se registró 9:58 y 9:59 se fue. Eso es porque el chico solo habló para decir chau nada más. No tenía una hora de ingreso. Y como solamente dijo chau, en esos segundos solamente se registró como ingreso y salida. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Es sencillo en realidad. Cuando entren, saluden. Y cuando vayan, despídanse. Así de simple. Así nada más lo solucionas. ¿Ya? Justamente yo les he colocado este parche para que ya no estemos recurriendo a los enlaces. Si no recurrimos a los enlaces, va a ser todo más sencillo, ¿no? Todo es cuestión de educación, me parece, ¿no? Pero, como les digo,
eso ya está en cada uno, porque igual yo voy a colocar ahí en el correo, ya les estoy explicando por qué es, en el WhatsApp les voy a colocar, igual que a sus compañeros, el tiempo de conexión, así que no se sorprendan si ven que ahorita ya son 9, 11 y 15 y todavía a algunos no les ha aparecido la asistencia, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vamos a desarrollar fuerzas de la naturaleza. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa fuerza? ¿Qué significa fuerza? Fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿ya? La fuerza es la interacción que hay entre dos cuerpos. Decimos que fuerza es la interacción entre dos cuerpos, porque la fuerza es el intercambio justamente de energía que puede haber entre dos cuerpos. Nosotros recordemos que la energía, cuando hablamos de fuerza, es totalmente necesario hablar de la energía cinética, y les voy a colocar, es necesario hablar de la energía cinética y de la energía potencial. La energía cinética habla de un cuerpo en movimiento, mientras que la energía potencial habla de un cuerpo en reposo. Un cuerpo en movimiento o un cuerpo en reposo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerza, primero que nada, al hablar de energía, digamos, por ejemplo, la interacción entre dos cuerpos. Digamos que yo quiero empujar una pared. Yo sería la pared. Entonces, yo sería la energía cinética porque soy yo quien está en movimiento. La pared sería la energía potencial porque está en reposo. Pero no debemos de repente quitarnos el chip de la idea equivocada de que el cuerpo está fijo o el cuerpo no tiene energía porque está estático. No, el cuerpo sí tiene energía y también está reaccionando con un tipo de fuerza. La fuerza que yo le aplico es la fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje que yo le aplicaría al empujarlo sería mi fuerza normal, mi fuerza gravitatoria y también mi fuerza de tensión que le estoy aplicando al objeto para que se mueva. Mientras que la pared estaría ejerciendo su fuerza gravitatoria, su fuerza gravitatoria y la fuerza normal. Ahora, la fuerza gravitatoria es la capacidad que tiene el cuerpo de mantenerse anclado en el suelo, mientras que la fuerza normal viene a ser el peso que tiene el elemento, sus componentes y diferentes tipos de variables que hacen de que este objeto sea pesado e inamovible para un cuerpo de 70 kilos como el mío. Entonces, cada cuerpo tiene una energía y cada cuerpo genera una fuerza. Hay fuerzas, como te digo, que están clasificadas por tipos y que nosotros las vemos en física. Las fuerzas, como vuelvo a repetir, es la interacción entre dos cuerpos, ¿ya? Es la interacción entre dos cuerpos y este tipo de interacción puede ser por contacto o a distancia. Entonces, vamos a ver aquí las fuerzas principales, ¿no? Las fuerzas fundamentales. Una es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es una fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a sus masas, ¿no? Ahora, ustedes me podrían decir, de todos los planetas, planetoides y cuerpos que están en el sistema solar, ¿cuál es el que tiene mayor fuerza de gravedad? ¿Cuál de todos tendrá mayor fuerza de gravedad? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuál de todos los cuerpos tendría una fuerza de gravedad mayor? ¿Cuál es el cuerpo en el sistema solar que tiene una fuerza de gravedad mayor? El que tiene una fuerza de gravedad mayor que todos. Es sencillo, mira. Es en realidad, mira. Aquí tienes el que está en el centro de todo el sistema solar. Luego por fuera tienes elípticas. Elípticas en las que hay cuerpos más pequeños, ¿no? Aquí voy a colocar a ver cuáles son las elípticas. Ahí está, a ver. Tatán, Chan, Tomás. Vamos a colocarles unos cuantos, ¿ya? Otro más.
y otro más. En realidad hay 8, ¿no? En realidad hay 8, todos sabemos eso, ¿no? En realidad hay 8 planetas en el sistema solar. A ver, los voy a colocar por aquí. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo podemos ver un ejemplo clásico de energía gravitatoria, ¿no? ¿Cómo podríamos ver de la fuerza gravitatoria, ¿no? De la fuerza de gravedad. ¿Cuál de todos los que está ahí tendría mayor gravedad? ¿Cuál de todos los cuerpos que se encuentran ahí? ¿Cuál de todos los cuerpos que está ahí tendría una mayor fuerza de gravedad? A ver si lo pillas. De todos los que está aquí, el que tiene mayor fuerza de gravedad es el Sol. Porque imagínate, el Sol, siendo donde está, mantiene a todos estos planetas en eje de rotación. Imagínate, si no hubiera la gravedad solar, si es que no tuviera el Sol un tipo de gravedad, entonces imagínate, este planeta de acá, por ejemplo, se iría volando para allá, o este planeta que está aquí se iría para abajo, o este planeta que está aquí se iría por arriba. Serían todos los planetas por ahí sueltos. Sin embargo, permanecen el mismo eje elíptico gracias a la gravedad del Sol. La gravedad del Sol los mantiene a todos en eje de traslación. Los tiene en rotación elíptica. Justamente es el eje del Sol, los que mantiene rotando a los planetas en un solo vector. Entonces, la gravedad en todos los planetas es diferente. Aquí, por ejemplo, la gravedad de la Tierra, ¿cuánto es? ¿Alguien recuerda cuánto es la gravedad terrestre? 9,8. La gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero nosotros en el curso redondeamos la cantidad de 9.8 a 10 metros por segundo cuadrado. Nosotros redondeamos esta cantidad de 9.8 a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, nosotros redondeamos esta cantidad para que justamente sea una cantidad más trabajable, ¿no? Entonces, la gravedad, como les mencionaba, nosotros la representamos así. Ahora, hay una diferencia muy grande entre dos palabras como masa y peso. Es una diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. La masa y el peso son dos cosas diferentes. Normalmente cuando te vas a una balanza y tú dices, mira, tú pesas tanto, en realidad está mal dicho. No se dice peso, se dice masa. Digamos, por ejemplo, a ver, ¿Arones se encuentra? ¿Lucy Arones se encuentra? Sí, profesor. Cuando te has ido a la balanza, Profesor, sí, dime, cuando te has ido a la balanza, ¿cuánto te han dicho que pesas? 53. Ok, entonces mira, técnicamente tu masa es 53 kilogramos. Esa es tu masa, pero el peso tiene otra unidad, porque el peso, la fórmula es masa por gravedad. Entonces, el peso sería 53, la gravedad sería 10. Carla, dime, ¿cuánto sería el peso de Lucio? ¿Cuánto sería su peso, Carla? ¿53 por 10? 530. 530 newton. Ese sería su peso. Su peso es 530 newton. Su masa es 53 kilogramos. Son dos unidades diferentes. La masa es el 53 kilogramos y el peso es 530 newton. Son dos unidades diferentes, porque al peso se le añade la gravedad. Al peso se le añade la gravedad, que es 10. Entonces, la diferencia entre masa y gravedad es que la masa es una medida escalar. Sabes que las medidas escalares son longitud, masa y tiempo, ¿no? Las medidas escalares. Es 53 kilogramos, no tiene una dirección ni sentido. En cambio, el peso sí es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque el peso, la gravedad, ¿hacia dónde va? Solamente la gravedad va hacia un lugar. ¿Hacia dónde va la gravedad? Hacia arriba, derecha, izquierda. ¿Hacia dónde va la gravedad? Hacia abajo. Exactamente. La gravedad va hacia abajo. Entonces, por eso es que decimos que el peso es una cantidad vectorial, porque el peso va hacia abajo, es 530 newton hacia abajo. Entonces, tenemos que tener esta diferencia, ¿no? Entre masa y peso. El peso es una unidad gravitatoria, ¿ya? El peso es una unidad de la fuerza gravitacional. Ahora,
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del peso es que siempre vamos a redondear, ¿ya? 10 a 9.8 lo vamos a redondear a 10. Otro punto también importante dentro de la gravedad es que la gravedad nosotros la vamos a utilizar, la venimos utilizando en diferentes ecuaciones, pero el módulo de aceleración de gravedad siempre va a ser 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Nosotros sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado, pero esa unidad nosotros la utilizamos todavía en quinto y secundaria todavía, utilizamos 9.8, hasta entonces utilizamos solo 10 nada más. En todo tiempo siempre utilizamos 10. ¿Por qué? Porque nos van a dar ejercicios que son bastante extensos. Entonces, de momento lo vamos a redondear a 10. Ahora, el Newton es la unidad. ¿Pero por qué el Newton? ¿Por qué el Newton le damos a la gravedad? ¿Qué relación tiene Newton con la gravedad? Eso lo vamos a ver cuando veamos las fuerzas usuales de la mecánica. Ahorita, primero que nada, vamos a ver las unidades básicas, ¿no? Las que hay por ahí. Unidades de la naturaleza, como es la fuerza de gravedad, también tenemos las fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas electromagnéticas es cuando hay choque de cargas eléctricas, ¿no? Dos cargas eléctricas se juntan y con eso vas a tener electromagnetismo, que se puede representar como los rayos, ¿no? Los rayos o las descargas electromagnéticas. Tenemos la fuerza nuclear débil o la fuerza nuclear fuerte. En la fuerza nuclear débil es cuando hay decaimiento de los electrones, mientras que en la fuerza nuclear fuerte es cuando hay aumento en la masa de los protones y los neutrones. Esto en español, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos, digamos que tienes, los elementos atómicos de cierto componente y los tienes encerrados en un núcleo de cobalto. Los tienes enrejados adentro, los tienes encerrados, completamente aislados adentro. Entonces, estos átomos que están adentro van chocando uno contra otro. Al chocar uno contra otro, lo que generan es un calor en decaimiento. Entonces, porque están chocando, si en algún momento van a disminuir. Pero va a demorarse mucho porque es un choque atómico. Entonces, esa fuerza que está ahí, esa energía que está ahí, se va autosustentando y forma una fuerza nuclear débil. Entonces, mientras estén integrados dentro del núcleo de cobalto, entonces no va a haber problema, va a permanecer ahí y la energía más bien que nosotros podemos desprender a través del núcleo, a través de la corteza. El núcleo, la corteza nos va a poder brindar energía para postes, para todo un país inclusive. Problema es cuando este núcleo se raja. Cuando esta corteza de cobalto se hace algún agujero, se hace alguna fluctuación o rajadura, los electrones empiezan a salir y empieza a aumentar la masa atómica. Al aumentar la masa de los protones y de los neutrones, se produce una reacción explosiva. Esa explosión nosotros la conocemos como bomba atómica y es lo que justamente genera una explosión atómica por el choque de electrones, el choque de protones y neutrones que están adentro. La bomba atómica ha sido, pues, ¿no? Hasta ahorita, hasta el momento, es la fuerza, una de las fuerzas más potentes que hay en la naturaleza, ¿no? Pero es una fuente artificial, lógicamente, porque es creada por el hombre. Entonces, vemos ahí algunas de las fuerzas naturales que hay justamente en todo el medio ambiente. Pero en las fuerzas usuales de la mecánica, nosotros vamos a trabajar con algunas, no con todas. Fuerzas usuales de la mecánica, por ejemplo, son, por ejemplo, la gravedad o peso, ¿no? En el que hemos visto que el peso es igual a masa por gravedad. También tenemos otra que es la fuerza de tensión, que es la capacidad que tiene un cuerpo de estar suspendido por otro cuerpo, pero por una cuerda o por una soga o por un cable o por un hilo. Esa fuerza que está ahí, ese cable que está ahí, tiene que tener la resistencia suficiente para sostener el objeto y poder conseguir el equilibrio. Eso de ahí se llama fuerza de tensión, la capacidad que tiene un cuerpo para sostener a otro. Luego tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que despiden todos los cuerpos, justo lo que te decía de la pared, es la capacidad que tienen todos los cuerpos para sostener un objeto sobre otro. La fuerza normal es la fuerza que tienen todos los cuerpos para permanecer sobre una superficie. Cuando un objeto está sobre una superficie, tiene una fuerza normal. Si tú pones tu celular sobre la mesa, tu celular tiene una fuerza normal, ya que entra en contacto con la mesa. Bueno, después vamos a ver las leyes de Newton, ¿no? Son 10 leyes en realidad. Las leyes de Newton en realidad son 10, pero nosotros principalmente utilizamos 3 leyes de Newton, ¿no? La primera y la tercera. La primera dice de que todo cuerpo que está inmóvil va a permanecer en estado de reposo hasta que haya una fuerza externa que lo mueva.
Si es que hay un agente externo que lo mueve, entonces el cuerpo va a tener la capacidad de moverse. Si es que es un cuerpo inerte, ¿no? En el caso de los cuerpos que se están moviendo, digamos un gatito que está echado durmiendo, si es que el gato se levanta, entonces ¿quién le va a proporcionar esa capacidad de movimiento? Se la proporciona su propia energía. Entonces, la propia energía de su cuerpo le permite moverse. Entonces, repito, todo cuerpo permanece inactivo si es que está en inercia, si es que está completamente inerte. Entonces, va a salir de reposo cuando un agente externo lo mueva. La segunda ley de Newton, que no está aquí, normalmente no se colocan en los textos, pero se los quería poner, dice que la aceleración que experimenta un objeto al someterse a una fuerza neta es proporcional a dicha fuerza. En español, ¿qué quiere decir esto? Que todos los cuerpos, todos los cuerpos van a permanecer estáticos. Todos los cuerpos permanecen estáticos. En su momento, cuando un cuerpo empieza a adquirir velocidad, ese cuerpo puede expulsar aceleración. Pero esa aceleración que experimenta un objeto al someterse a una fuerza neta es proporcional a dicha fuerza. Es algo así. Imagínate un vehículo que se está moviendo, un vehículo que se está moviendo en una pista. Un Ferrari en una carrera de carros y está yendo a 180 kilómetros por hora. Ese vehículo va a someterse a 180 kilómetros por hora. Por lo tanto, ese vehículo, su estructura tiene que ser capaz de resistir los 180 kilómetros por hora. Si no, de lo contrario, el cuerpo va a destrozarse, porque tiene que ser proporcional a dicha fuerza. La velocidad a la que se está moviendo tiene que ser proporcional a la fuerza que tiene ese vehículo. Entonces, por eso es que ustedes ven en los accidentes automovilísticos, ¿no? Cuando hay carros de carreras, que a veces van a toda velocidad y en un punto ¡plum! Se desarman o ¡pum! Revientan. Eso es porque justamente ese cuerpo no está capacitado para resistir la fuerza neta de la aceleración que está aplicando. Es por eso que la fuerza, la segunda ley de Newton, la fuerza neta de velocidad tiene que ser proporcional a la fuerza neta del propio cuerpo. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción, ¿no? La ley de acción y reacción te dice de que a toda acción hay una reacción. Es decir, si tú golpeas el mazo, ¡plum! Golpeas el mazo contra una mesa, entonces la mesa lo que va a responder es un sonido. Entonces, a toda fuerza de acción hay una reacción, ¿no? Puede ser como una piedra que arroja contra una pared. ¿Cuál es la reacción de la pared? Rebotar la piedra, absorber parte de la fuerza con la que ha sido arrojado la piedra y expulsarlo con una pequeña cantidad de esa misma fuerza. Básicamente las leyes de Newton son un pináculo, un pilar enorme para determinar lo que es, eh, lo que es justamente física. Física, por eso es que lo vemos a cada rato ese nombre, Newton, lo vemos en todas partes. Las 10 leyes de Newton son las que guían casi todo el curso de física. Entonces, vamos a trabajar principalmente con la primera y la tercera ley de Newton. Jóvenes, un segundo, por favor, permítame, un segundito, por favor.
Bien, jóvenes, muchas gracias por su espera. Entonces, les estaba comentando de que aquí, en este tema, como ustedes pueden observar, es todo teórico. Aquí no hay nada práctico, no hay nada para resolver, no hay ejercicios, no hay nada de eso de ahí. Solamente es teórico nada más. Todo lo teórico está en la parte superior. Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta clase es lo siguiente. Aquí está el ejercicio número 1. Bueno, mejor dicho, la pregunta número 1. Ya está respondida, ya tiene su resolución la pregunta número 1. La pregunta número 5, por ejemplo, ya está respondida también. La pregunta número 8 también ya está respondida. Entonces, aquí son solo 10 preguntas, de las cuales 3 ya están respondidas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es leer esto de aquí y van a agarrar y van a solamente marcar nada más. Van a solamente completar nada más las palabras nada más, ¿ya? Aquí solamente hay un ejercicio nada más que sería la 7. Que es justamente lo que les dije, ¿no? Con el ejemplo que está acá. Con el ejemplo que pusimos aquí de Aarone, la masa y el peso, nada más. Bien, jóvenes, ustedes van a responder el resto de preguntas. Aquí, por ejemplo, te dicen la número 6. La masa es una cantidad física. La masa es una cantidad de física escalar. ¿Por qué escalar? Porque aquí te dice, mira, en el cuadro que vemos aquí arriba, es una cantidad escalar. La masa es una cantidad física escalar, mientras que el peso es vectorial. Entonces, como ven, solamente son preguntas para responder nada más. Aquí no van a tener que hacer mucho ejercicio, aquí solamente es responder nada más, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna No, duda? profesor. Algo que no cuadra. Está sencillo, ¿no? Está sencillo. El trabajo de Ninguna física, rota. como ven, el trabajo está bastante sencillo. Bien, jóvenes, sin más que decirles, con eso damos por terminado la sesión de hoy. Espero que haya sido de provecho y no se olviden, mañana, por favor, en la clase de química, todos con su tabla periódica, por favor. A partir de este trimestre vamos a trabajar full tabla periódica. ¿Ya, jóvenes? Bien, jóvenes, eso es todo. Pueden desconectarse. Que todos tengan muy buenos días. Chao, profe. Adiós, Chao, profesor. Nos vemos, Chao, muchachos. profesor. Hasta luego, Profesor. señoritas, caballeros. Nos vemos.